El 1 de septiembre del 2011 golpean muy fuerte en la puerta de mi casa. Traigo una orden de captura contra el señor Carlos Ortega Bonilla. 36 personas dedicadas al narcotráfico fueron capturadas por la policía y la DEA en Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Estamos hablando de una organización especializada en movilizar vía aérea grandes cargamentos de cocaína. Señor Ortega, necesito que usted me diga quién reconoce de estas fotografías. El capitán Ortega me dijo que él no iba a negociar su dignidad, que él era inocente. Esto es una pesadilla, esto no puede estar pasando. Carlos Ortega se puede morir. Yo creo que se me acabaron las lágrimas del dolor que tenía por dentro. Mi nombre es Carlos Ortega Bonilla y soy inocente. Me acusan de traficar droga hacia los Estados Unidos. Carlos Ortega Bonilla es sospechoso de narcotráfico por ser el presidente de una compañía que asesora en la compra y venta de aviones con el supuesto fin de transportar drogas desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Superficie, muy buenas tardes, Argentina 1361. Avianca 356 solicita autorización modal. Comencé en la aviación desde el año 69. Trabajé en la aeronáutica civil hasta el año 2004, llegando a ser los 2 últimos años director, secretario, jefe de seguridad aérea a nivel nacional. Me retiré en el año 2004 para crear realmente mi propia compañía, mi propia empresa en la parte de consultoría aeronáutica. Mi plan era asesorarlos en cuál era el equipo que debían comprar, qué rutas eran las que ellos necesitaban y les decía básicamente qué era lo que necesitaban. Me enteraba de todos sus negocios, siempre consultando a mis hijos, les parece bien que este presupuesto quedó bien hecho, que esto, que lo otro. Trabajábamos casi que los 5 juntos. Tuve la oportunidad de encontrar personas que querían de una u otra manera la compra de un aparato, de un avión, ya fuera para su empresa de aviación, su aerolínea, o su empresa común y corriente. Una empresa podría ser ingenieros o podría ser cualquier otra empresa particular. Siempre en torno a su aviación y él siempre en torno a la seguridad aérea y a la venta de aviones y a su trabajo, que le encantaba. El 1 de septiembre del 2011, siendo las 4 de la mañana, golpean muy fuerte en la puerta de mi casa. Yo fui el que abrí la puerta, yo fui el único que me desperté con una serie de timbres y golpes. ¡Policía Nacional, abra la puerta! Yo me levanté de la cama, abrí la puerta de mi cuarto y en ese momento pasó mi hermano Daniel. Mi hermano preguntó y dijeron la Policía Nacional, ábranlo. Tumban a mi hijo al piso, lo encañonan con armas largas y entran alrededor de unas 15 personas a mi apartamento. Uno de ellos haciendo un video de todo lo que estaba pasando en ese momento. Literal, como si fuéramos los peores narcotraficantes que existen en Colombia, así entraron a la casa. A mi papá y a mi hermano los cogieron contra una pared y los empezaron a esculcar. Obviamente todos estábamos en pijama porque eran las 4 de la mañana, todos estábamos dormidos. Sin entender qué estaba pasando, me golpearon, me pusieron contra una pared, no entendía, no sabía qué pasaba. Cuando me despierto, salgo como despistada por el corredor y veo a Carlos, a Mariana y a Daniel sentados en la mesa de comedor, unas 8 señores armados, con cascos y una señora. Traigo una orden de captura contra el señor Carlos Ortega Bonilla. Mis hijos aterrados, mi señora llorando, por supuesto, dicen que me vista, que me tienen que llevar detenido. Vienen a capturarme porque tengo una orden de extradición hacia los Estados Unidos. Están equivocados, algo pasó. Están buscando a una persona y cogieron a la que no era. Yo pensé honestamente que era una equivocación, entonces les dije, mire, ¿por qué no nos tranquilizamos? Quieren que les haga un cafecito, pero siguió pasando el tiempo y seguían diciendo que por esto y conspiración y Estados Unidos y fines de extradición. Y dije, esto es una pesadilla, esto no puede estar pasando. Siempre me sorprendió mucho que la policía entró con una señora de unos 50 años de la Procuraduría y ella misma no entendía qué pasaba. Ella misma decía, estamos entrando a estas personas no son, esta familia no es. Señora Miriam, yo soy la fiscal 147 especializada, Marta Patricia Silva.
y nos dicen que venimos a detener al capitán Ortega por lavado de activos, fabricación y distribución de cocaína y tráfico de armas. Me acusan de ser Carlos Ortega, alias Carlos, que era jefe de una organización que vendía aeronaves con el fin de llevar droga hacia Centroamérica para ser trasladada hacia los Estados Unidos. Me acusan de ser el cabecilla de eso, de usar mi empresa de asesorías y consultorías aeronáuticas para esconder ese tipo de negociaciones. Y ya lo iban a sacar y lo iban a esposar, y entre Daniel y yo más o menos llorando le rogamos al policía que nos lo sacara esposado. Señor, por favor, no lo vaya a esposar. Por favor, no es el procedimiento. Y en cosa de 5 o 10 minutos me sacan de mi casa. Yo me sentía tan bloqueada, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo a veces pensaba que era que seguía dormida y lo que estaba viviendo era un sueño. Se llevan a Carlos, entonces nos quedamos Mariana, Daniel y yo totalmente desconcertados, por supuesto, esos niños llorando. Se lo llevaron y no hubo nada que hacer. Me suben a una de las radiopatrullas, tipo pick-up ahí, y me esposan y me sacan de allí. Al ir uno, al estar preso, esposado, encadenado y ser llevado a la cárcel, por supuesto que el miedo que siente uno de ir hacia lo desconocido. Me imaginaba muchísimo, me preocupaba muchísimo. Era el sufrimiento que estaba recibiendo, que estaba teniendo mi familia en ese momento. Carlos Ortega Bonilla es trasladado de inmediato a la cárcel de La Picota. En todo momento, fue tratado como uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia. Es complicado lo que se le puede pasar a uno por la cabeza sin tener uno la certeza de por qué lo están requiriendo. Nos meten en unos calabozos verdaderamente espantosos que se tienen ahí. Más jaulas que calabozos es eso. Baños al aire libre, de inodoros espantosos, y esperando por cualquier medio que llegue algún tipo de comida porque pues, el frío y la condición y todo ese tipo de cosas producen muchísima hambre. En el momento que dicen se van para otro sitio, viene la partes humillantes de esto, la revisada desnudo de todas las partes que pueda uno tener medio especiales para mirar si se lleva a uno alguna cosa guardada. De ahí viene ya una reseña fotográfica en que alrededor de las 7:30 de la mañana nos sacan a los 22 esposados para ser fotografiados. En ese momento, uno de los agentes me dice que agache la cabeza. Y en ese momento digo yo no tengo por qué agachar la cabeza. Es que yo tengo la cabeza en alto, es que yo no he hecho absolutamente nada. Y me dijo, no, nos acaban de tomar fotos, esto fue lo más canalla del mundo, lo más terrible del mundo, pero yo salí con la cabeza en alto y con la cara en alto. Le decía, Dad, te lo pido por nosotros que por favor agaches la cabeza. Yo sé que tú no tienes nada por qué agachar la cabeza porque no te mereces lo que te está ocurriendo. Pero esto me puede costar mi trabajo, le puede costar el trabajo a Daniel, le puede costar el trabajo a Mariana. Y si todos nos quedamos sin trabajo, no podemos soportar lo que nos toca vivir. Tenemos que tener la capacidad económica de sacarte a ti de allá. Y me dijo mi papá, no lo había pensado de esa manera, tienes toda la razón. Y de ahí en adelante me consta, pues, él agachó la cabeza por petición mía. Aunque hoy en día digo, pues, no lo debió haber hecho, carajo, porque es que no tenía por qué hacerlo. Al salir de ahí y llegar a la Picota, y ahí nos ponen a los 22 en 3 celdas en unas cárceles de paso, con un inodoro puesto en una esquina, sin poder salir de ahí para absolutamente nada. Veo gente, muchachos muy jóvenes que comienzo a conocer ahí, llorando del dolor, de la tristeza, de también algunos de ellos sin saber qué es esto que estaba pasando. Ahí me doy cuenta de que no soy el único que piensa que no sabe qué es lo que está pasando. Al subir al patio, 9 pisos, al ritmo de los demás y de lo que quieren los guardas, no es fácil, va uno como empujado. Yo iba asustado, yo jamás había estado en una cárcel.
Desde el comienzo no entiendo por qué estoy preso. El 1 de septiembre de 2011, Carlos Ortega Bonilla fue detenido en su casa por el delito de tráfico de drogas y trasladado a la cárcel de La Picota. Yo iba asustado, yo jamás había estado en una cárcel. De ahí en adelante empiezan el tema de las visitas. Hombres los sábados, mujeres los domingos. Obviamente, pues tocaba mantenerse firmes, obviamente tocaba mantenerse fuertes porque había que darle fortaleza y pasarle fortaleza a mi papá. Pero salíamos totalmente agotados, como si uno le drenaran toda la energía allá adentro. El primer día era más que todo como la ansiedad de verlo, porque yo era la única que no lo había podido ver. Gente que no está acostumbrada a eso es terrible. Nosotros con mi mamá alcanzamos a hacer filas de hasta 5 horas para poder entrar. Paradas a plena lluvia, a plena raya de sol, paradas las dos ahí, esperando para poder entrar a ver a mi papá. Pues reuní a mi familia y les dije, miren, yo estoy viendo que esto no va a ser una cosa de 2 semanas. Yo estoy viendo que esto no va a ser un tema de un mes. Yo estoy viendo que esto va a ser un tema muy complicado y largo. Yo sugiero que vayamos una semana uno, una semana el otro, una semana uno, una semana el otro, porque necesitamos mantener energías y recargar energías para poder mantener este trajín, que esto nos puede durar 6 meses o nos puede durar 9 meses o nos puede durar 1 año. Es el sitio más desagradable, más frío, más... no, es que no sé ni cómo decirlo, porque es... O sea, es lo peor que le puede pasar a un ser humano estar metido allá. Y lo más difícil es salirse, porque pues, toca dejarlo adentro, no hay nada que hacer. Esa salida, sí. Yo, la verdad, cada vez que salía de allá, salía destrozada. Dejar derramar una sola lágrima con su niña significa destrozarla la semana que viene. Entonces es tratando uno de guardarse dentro de uno todos los sentimientos negativos que puede tener para no producir ningún tipo de sentimiento contrario en la familia. Es difícil. Como mamá a mí pues me daba duro por Carlos, pero es que ver salir a mis hijos llorando de allá era muy duro, muy duro. Ellos entraban machos, pero salían atacados. Esa parte sí fue muy dura. La cárcel fue muy dura. Si algún día me preguntan que si lloré, todos los días. Todos los días, yo creo que se me acabaron las lágrimas del dolor que tenía por dentro. Carlos Ortega Bonilla era visitado por su familia. Pasaban por humillantes revisiones para poder pasar unas horas junto a su padre. Nos empezamos a dar cuenta que nadie nos creía, que todo el mundo se evadía, mejor dicho, le hablan de extradición a la gente y nadie quiere volver a saber de ti. 36 personas dedicadas al narcotráfico y que hacían parte de la organización de alias El Loco Barrera fueron capturadas por la policía y la DEA en Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. La red desmantelada de las últimas horas y al mando de alias El Loco Barrera era la responsable de enviar cada mes al cartel de Sinaloa en México cerca de 10 toneladas de droga. Por ello, la Fiscalía estadounidense se fijó como meta acabar con las bandas criminales en Colombia. Estamos hablando de una organización especializada en movilizar vía aérea grandes cargamentos de cocaína. Lo vendieron como el operativo más grande de los últimos tiempos. Y seguro lo fue, mucha gente será culpable, pero se les trató de decir de muchas formas que habían cometido un error, que mi padre no era una persona ni cercana a la que estaban buscando. Entonces teníamos unas esperanzas inmensas de que esto se pudiera solucionar. Comenzamos a darnos cuenta de que lo que yo pensé que podía ser 8 días o 15 días hasta que se dieran cuenta de que era un error, no sucedió. La ley tiene la obligación de ponerlo a uno enfrente de un fiscal o de un juez que lo escuche. Aquí nada de eso pasó. Nunca me permitieron, ni a mí ni a los compañeros que estaban ahí, hablar con absolutamente nadie. Nadie es nadie. Nosotros en ese momento hicimos la relación de qué pudo haber sido lo que le pasó. Y llegamos a una conclusión de un avión, un año atrás, que mi papá quiso vender. Se enteró que había unas personas que no le gustaron,
y tomó la decisión de reversar todo el trato. Esta persona que inicialmente quería comprar el avión da una cuota inicial directamente al propietario del avión en Estados Unidos. Y en el momento en que yo decido que no se vende el avión, esa persona me dice, perfecto, no compro el avión, y se resuelve que le devuelva la plata. Y la persona que vende el avión en Estados Unidos se queda con el dinero, jamás lo devolvió. Comienza durante 8 días, 15 días, 20 días, un mes, mes y medio, a llamarme diariamente, 2, 3 veces al día, pidiendo que el dinero se le entregara, que se le devolviera, cosa que tenía toda la razón además. Nos empiezan a amenazar, y cuando nos empiezan a amenazar, tomamos la decisión. Me acuerdo que nos hablamos mi papá y yo por teléfono, y me dice, ¿qué hago? Y le digo, sentemos, tenemos que quitarnos a estas personas de encima. Y yo les doy una plata a mi papá consigue otra plata con mi hermano por otros lados, y le pagamos, y estas personas se fueron y nunca los volvimos a ver. Cuando llego a la Dijín, la persona que aparentemente decía ser mi socio, capitán Enrique Moreno, y que me llevó a estas personas de ese avión que nunca se vendió, estaba detenido ahí. Y la persona que iba a comprar el avión, de nombre Miguel Monroy, estaba también detenido ahí. La operación denominada Vuelo Final logró la desarticulación de la poderosa red y la captura de 4 importantes jefes de la mafia: Álvaro Suárez Granados, Jaime García, Óscar Humberto Sierra Pastrana y Miguel Antonio Monroy Ramírez. Mi rabia en ese momento fue hacia Monroy, no hacia Moreno. La verdad pensé que lo que se estaba haciendo con Moreno era tan injusto como lo que me estaba pasando a mí. Y siento en ese momento realmente deseo de increpar a Monroy de por qué él me trajo a esta situación. Nombre: Carlos Ortega. Nacionalidad: colombiana. ¿Me regaló unas huellas, por favor? Me llama mi papá temprano, desde un teléfono público que había allá en la estación, que los van a entrevistar de la DEA. Y yo le digo, pues me dice, yo creo que esta es la oportunidad de que ellos nos oigan, nos dice. Y que es la oportunidad sobre todo de poderles contar quién soy yo, de poderles contar que cometieron un error. Señor Ortega, necesito que usted me diga quién reconoce de estas fotografías. Me muestran una serie de fotografías, a ver si conocía a alguien. Absolutamente al único que conocía era el señor Monroy. Me preguntan que por qué conozco a Monroy y les cuento mi historia de la situación del avión. Y le muestro los documentos en que se prueba de que ese aparato nunca lo vendí porque no me gustó la persona. Ellos tomaron esos documentos, se enteraron de que existía este avión que no se vendió ahí porque yo les conté. La intención no era descubrir la verdad, la intención no era sino aprovechar ese momento de pánico, ese momento de desorden en el que los defendidos no tenían abogados todavía. Entonces nadie tenía quien los acompañara y se sentara al lado de ellos y mediara una entrevista con la DEA y tratar de buscar entonces información. Y es que personas que se supone que se empoderan, que se les da poder en un estado para que administren justicia, utilicen lo que tú dices para que ellos ganen, no para que se haga justicia. Esto no se debería tratar de victoria, se debería tratar de buscar la verdad. Salgo yo muy contento de la reunión y lo que veo es que me vuelven a llevar al mismo calabozo en la Dijín. Uno de los que vivía en mi celda conmigo, me dice, Carlos, yo necesito hablar con usted porque usted de pronto hay algo que usted no sabe. Me acaban de contar lo siguiente. Su amigo, el gran amigo que usted tiene, que ha tenido siempre, esa persona estaba totalmente enterada. Ese señor hizo esto y esto y esto. Y me cuenta la historia real donde mi amigo Moreno está involucrado, completamente involucrado. Fue el dolor de saber que mi papá todos los días estaba sentado, durmiendo debajo, encima de la persona que lo había incriminado, de la persona que lo había metido en esto. Enrique Moreno fue el socio de Carlos Ortega Bonilla durante 2 años. Entrar a la picota es, hoy en día digo, dentro de todo lo malo, lo bueno es que estuvo en un pabellón nuevo, un pabellón que era relativamente limpio. Nos llamó muchísimo la atención el olor de la celda. Esa celda no olía mal, esa celda hedía. Entonces encuentro que dentro de las cosas que yo tengo un desodorante de esos de y untamos el desodorante por todas partes tratando de mejorar el olor que había. Yo le pregunto, pues obviamente, ¿qué tal está el sitio? ¿Cómo son las camas? ¿Qué tal son las celdas? ¿La comida? Y me dice, pero me tocó, pero tenaz, o sea, porque te dan a ti un plato
con arroz y con varias cosas, y uno comiendo arroz con la mano. Y pues calcula la sanidad de las manos de uno viviendo en una cárcel, uno comiendo arroz con la mano, donde me dice al segundo día, ya me han dado una pierna de pollo, entonces guardé el hueso y usaba el hueso de cuchara para comer, para no tener que comer con la mano. Me dice, 3 días después, estoy entrando y saliendo de la ducha y me encuentro botado en el piso una cuchara, en una ducha pública de una cárcel. Pero era tal la necesidad que la recoge mi papá y me dijo, me fui y pues la metí entre el agua caliente de la tetera del café y la bañé y la lavé y la recontralavé y con jabón y la volvía y la metía y la hervía todo lo que podía, pero con eso comí una semana. Y tenemos una cuchara con la que estamos comiendo los 4. Carlos definitivamente no se puede dejar de tomar unos medicamentos a raíz de un tumor cerebral que le sacaron. Entonces, eso es sagrado, él se los tiene que tomar todos los días. Allá no te dan sino determinados días en la picota para entregar medicamentos. Y si quieres llevar medicamentos fuera de los días que son, te toca pagar una plata. Entonces, yo le hacía su paquetico, son 12 medicamentos que se toma, le hacía los paqueticos y los llevaba el día de la entrega, o si no alcanzaba a llevarlos el día de la entrega, entonces había un muchacho ahí a la entrada que se gana la plata del mundo porque se pasa todas las cosas por debajo de cuerda. Entonces le pagaba a él y él se los entregaba a Carlos. Pero en la cárcel, cuando le hacían requisas, le botaban las pastillas al piso y se las pisaban. Y empezamos a escribir una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, contando y diciendo, miren, esto no es una carta pidiendo prebendas en temas jurídicos, los cuales se están solucionando. Les estamos escribiendo por la condición médica de Carlos Ortega. Porque miren lo que pasa, miren lo que está sucediendo, miren lo que ha dicho Medicina Legal, miren lo que ha dicho la Fiscalía y nadie hace nada. Carlos Ortega se puede morir. Nunca me permitieron, ni a mí ni a los compañeros que estaban ahí, hablar con absolutamente nadie. Comenzó el infierno para Carlos Ortega Bonilla y su familia. La debacle económica, el desprestigio de su apellido y el silencio por parte de la justicia. Carlos Ortega se puede morir en custodia de ustedes y nadie está haciendo nada. Nunca recibimos una respuesta. El día 20 de octubre llamo a la casa de mi mamá y no la encuentro. Llamo a mi hermana a preguntarle qué ha pasado y mi hermana me cuenta que por una infidencia que hubo con una de las enfermeras que tenía mi mamá constantemente, le contaron de que yo estaba preso. Y en ese momento mi mamá, que tenía algunos problemas graves de corazón, entra en una depresión profunda. Cuando yo las 2, 3, 4 veces que hablo con ella, trato de darle alguna explicación, ella no puede hablar porque es llorando continuamente. La tienen que hospitalizar. Bueno, mientras todo eso, la mamá de Carlos estaba enferma, ella estaba teniendo un problema de corazón y hubo que llevarla a la clínica. Después de la cirugía, estando ella en cuidados intensivos, me dan mi hermana un teléfono donde yo la puedo llamar internamente dentro de la clínica del country. Hablo con ella con una vocecita muy suave me dice, ¿cuándo vas a salir de allá? Yo te necesito acá. Por supuesto le digo que muy pronto, que es cosa de unos días, que me tenga paciencia. Y me dice, ¿sabes que te quiero mucho? Y se le fue apagando la voz. Me quita el teléfono la enfermera, se lo quita a ella. Y me dice, llame en 5 minutos que la señora se enfermó. A los 5 minutos llamo, me contesta mi hermana llorando y me dice, mi mamá acaba de morir. ¿Qué hace uno metido entre un patio, en un piso séptimo de una cárcel, donde no puede ver el sol y le dicen que su mamá acaba de morir hablando con uno por teléfono?
La sensación es, no sabe uno si gritar, llorar gritando, correr. El 31 de octubre de 2011, la madre de Carlos Ortega Bonilla muere en un hospital, viendo que su hijo es privado de su libertad y lo acusan de ser un narcotraficante. A mí lo que más me dolió era que mi papá no pudiera estar con ella. Y oírlo a él atacado llorando por un teléfono, sabiendo que su mamá se acaba de morir y uno no poder ni siquiera darle un abrazo, eso ya como que, pues yo creo que a toda la familia eso fue lo que nos desbarató. Y lo único que hacíamos era llamar a las esposas de las personas que estaban con mi papá allá adentro y decirles, por favor, dígale a sus esposos que lo ayuden, dígalo que no los dejen solo, que por favor lo acompañen, díganlo que por favor lo cuiden mientras nosotros llegamos el fin de semana y estamos con él. Realmente la decisión que se nos vino muy rápidamente fue contratar un abogado en Colombia, contratar un abogado en Estados Unidos y por supuesto tomar la decisión de cuál es el más importante de los dos, pues porque no teníamos el dinero. Estos son unos procesos, tal vez es el tipo penal que más plata cuesta, entonces pues era una decisión muy difícil de tomar. Algo que pudiéramos pagar, pongámoslo de esa manera, pero muchos no nos gustaban. O sea, gente que se le notaba que estaba era detrás de, se les hacían como detrás del dinero nuestro, detrás de la historia. Gerardo fue todo lo contrario, todo lo contrario. Gerardo fue una persona que desde el principio pudimos decir, esta persona tiene corazón, esta persona entiende el dolor que estamos sintiendo. De la información que me da la familia, uno como abogado generalmente desconfía. Pero hubo un tema en particular que marcó este caso para mí. Fue la rectitud y la confianza y la propiedad con que el capitán Ortega me dijo que él no iba a negociar su dignidad, que él era inocente y que él no estaba dispuesto a negociar con nadie. Un abogado colombiano contratado por mis hijos, él me comienza a informar de que en el plan de la extradición eso es lo que sucede, que la gente es tratada de esa manera. Me preguntan que qué podemos hacer en Colombia y yo les digo que absolutamente nada, porque el trámite en Colombia es un trámite eminentemente administrativo que se cumple con unos requisitos y extraditan a la persona, prácticamente una justicia de formatos. El día que me extraditen puede ser de 8 meses, 1 año, año y medio. Imposible decirlo, pero es mucho tiempo. Posibilidades de que alguien me oiga, me decía él, ninguna. Aquí nadie lo oye, nadie lo oye. El peor delito que se puede cometer en este país es el problema de ser involucrado en narcotráfico, porque se considera que es una escoria en el país completo. Pues nosotros nunca habíamos tenido un proceso criminal, ni mucho menos. Entonces, meterme a buscar criminal lawyers en Google y encontramos 5 o 6 criminal lawyers Miami. Encontramos a la gente y empiezo yo a llamar. Pero fueron muy duros diciendo que ellos, que todo el mundo era inocente, que siempre la gente es inocente y que ellos a Colombia no venían, que cobraban no sé cuántos miles de dólares y que se veían con Carlos cuando lo hubieran extraditado allá para mirar a ver si lo podían defender. Como a la 4ª llamada con Mark Seidels. Y Mark nos dijo, ok muchachos, bueno, voy a creer en ustedes, voy a mirar a ver, yo voy a ir a Colombia a hablar con ustedes a ver cómo es el cuento. Porque nosotros leímos la página web de él y nos pareció maravillosa. Todo el mundo dándole gracias porque parece un ángel y es la verdad, parece un angelito. Mark se sienta, investiga un poco y por la tarde me da una llamada y me dice, sí, efectivamente encontré el caso. Está con la Corte del Sur de la Florida, pero definitivamente está por narcotráfico. 20 días después, 1 mes y medio después, vino a Colombia a conocernos. Llegó un poquito agresivo, llegó un poquito duro. Él quería mirar si nosotros sí teníamos todas las últimas tecnologías y todo. Y cuando vio nuestra casa, dijo, realmente ustedes no tienen esto ni nada. Pues yo me le mido al caso. En la averiguación se logra saber que mi amigo del alma, para conseguir rebaja en su pena, comienza a contar que yo sí soy el Carlos que están buscando,
y que yo tengo que ver en la venta de estos aparatos. Pasado que yo deba saber. No, yo no tengo nada que... Ya mis hijos han contratado a un abogado de Estados Unidos. Ese abogado llega a entrevistarme aquí a Colombia, allá en La Picota. Hablo con él, le cuento mi historia. Es muy difícil defender a un inocente. Yo le creo su inocencia, pero yo quiero garantizar que efectivamente eso que usted me está diciendo, sin querer ofenderlo, señor, me lo dice él a mí. Hay una persona que conoce muy bien el tema del narcotráfico. Para mí es la persona que tiene más credibilidad dentro del gobierno de los Estados Unidos. Su nombre es Edward Kacerowski. Tengo que buscarlo. Hace varios años no lo he visto, pero necesito que él lo investigue a usted, investigue su vida. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo, pero por supuesto, toda. Yo necesito varios días mientras lo consigo y logro que vengo a Colombia. Curiosamente, en el momento en que él sale de la cárcel, después de un par de horas de visita, al salir, en la cola, la fila de gente saliendo de la cárcel, le tocan el hombro y voltea a mirar y es el señor Kacerowski, que estaba también en la cárcel en ese momento visitando a alguien más. El señor Kacerowski le dice a mi familia: voy a hacer una investigación del caso, pero les quiero advertir que donde yo descubra una sola mentira, una sola cosa de que lo que su padre ha dicho que no sea verdad, yo abandono el caso, porque yo no investigo sino a gente que realmente es inocente. Básicamente los cargos que tenía en Estados Unidos eran unas interceptaciones telefónicas donde supuestamente él se comunicaba con otros integrantes de una organización de narcotráfico a nivel internacional que traficaba en Colombia, Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos, si mal no estoy. Lo paradójico es que en Colombia duramos un año solicitando acceso a las interceptaciones y en Estados Unidos en menos de 2 meses le dieron acceso al abogado americano y al investigador a las interceptaciones. En febrero comenzamos a descubrir la insistencia en el nombre de Carlos y que en el momento en que estaban siguiendo al señor Monroy por teléfono, ahí se dan cuenta de que hay un Carlos que maneja una empresa de asesorías, que sabe de aviación, que viaja continuamente a Estados Unidos, porque lo hacía continuamente por cuestiones profesionales, y resuelven en ese momento atrás, durante ese año y medio en que yo no supe de nada, que el Carlos ese que están buscando soy yo. Traigo una orden de captura contra el señor Carlos Ortega Bonilla. Me acusan de ser Carlos Ortega, alias Carlos, que era jefe de una organización que vendía aeronaves con el fin de llevar droga hacia Centroamérica para ser trasladada hacia los Estados Unidos. Yo creo que se me acabaron las lágrimas del dolor que tenía por dentro. Supuestamente él se comunicaba con otros integrantes de una organización de narcotráfico a nivel internacional. Mientras Carlos Ortega Bonilla continúa preso y perdiendo las esperanzas, su familia no deja de luchar por comprobar su inocencia. Y resuelven que el Carlos ese que están buscando soy yo. Todo nos lo dio Ed Kacerowski y él empezó a ir a la casa y decía: quiero que oigan esta grabación. Y oíamos las grabaciones y me decía: ¿quién es? Y le decíamos: no tenemos ni idea. Dice que aquí dice que este es Carlos Ortega. Ese no es mi papá o ese no es mi marido. Entonces él empezó a decirle a Marianita, que fue la que coordinó esa parte: Mariana, tú puedes transcribir, y organizarme esto. Mariana le dijo: listo. Él me entregó unos audios, que eran como 3.700 audios, de diferentes personas, todas ellas que habían sido capturadas el mismo día de mi papá, que se decía que todas ellas hacían parte de una banda de narcotráfico. Entonces
fue donde entramos con mi mamá a meternos en el cuento de sentarnos a oír cada una de las grabaciones, mirar cuáles eran de mi papá, cuáles no. Si en alguna grabación se mencionaba de pronto un Carlos, tenerla ahí para mirar si ese Carlos hacía referencia a mi papá o hacía referencia a otro Carlos. Entonces, la verdad, mi casa se convirtió en una oficina. Eso eran de 7, 8 computadores por toda la casa regados, laptops, computador de mesa, todo. Y todo el mundo iba oyendo un audio y lo iba transcribiendo. Y así estuvimos durante 3 meses. El proceso de investigación de la familia Ortega Bonilla duró 5 meses. Le dedicaban alrededor de 10 horas diarias. Oímos todas las grabaciones y en cada prueba que había contra Carlos, no era la voz de Carlos siquiera, era la voz del otro señor, del costarricense. Todo estuvo equivocado y a la policía se le dijo 1000 veces, están equivocados. Nadie quiso creer. Al presidente se le dijo, presidente, yo soy amiga personal de la primera dama. Y no nos quisieron oír. Se trata de hablar con la DEA, se trata de hablar con la fiscal, se trata de hablar con gente acá en Colombia del gobierno, se trata de etcétera, 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 y nadie nos oye. Hasta que, increíblemente, se lo extraditan a Estados Unidos en junio. Y me hacen pasar por la humillación más grande que puede tener un ser humano en la historia de la civilización. No hay palabras para describir la ignominia que es eso. Pasa uno por todas las clases de vejámenes que no se le ocurren a uno como hombre en ese caso que pueda uno pasar. Me entregan a agentes americanos antes de subirme al avión, me obligan otra vez a desnudarme, etcétera, etcétera, toda clase de exámenes. Entonces la acción más desesperada que hubo en la casa fue tratar de evitar la extradición. Cuando ya no se pudo, tú no sabes lo que lloraron mis hijos. Pues es el papá, ¿no? Entonces es imposible que uno no se sienta mal o que le dé tristeza, pero pues no había nada más que hacer. De ahí nos llevan al centro de detención del centro de Miami. Aquí por lo menos lo podíamos ver todo el día, un domingo. Allá solamente podíamos verlo 1 hora, 2 días a la semana. La diferencia entre la cárcel de acá y allá era que yo acá lo podía tocar, allá no. Y yo solo lo podía saludar, hola pa, y ya. Yo no le podía dar la mano, no le podía dar un beso, no le podía tocar un brazo, nada. No era permitido hacer nada. Entonces sí, se acabaron los temas de salubridad, se acabaron los temas de los abusos y cosas que pasan en las cárceles colombianas, pero empiezan otros temas completamente diferentes, de trato, de denigración, de abusos. Voy a un par de audiencias con el fiscal y a conocer el juez y lo obligan a uno a caminar cerca de unos 150 metros encadenado de pies y manos. No puede uno caminar. De la fiscalía, la fiscal dice que si usted acepta el tiempo que usted lleva detenido más unos meses más, 6 meses creo que dijo, usted se puede ir para su casa. Le dije, pero si yo no voy a afirmar si soy inocente. Y me dijo, no, miramos qué le ponemos, pero firme de que usted es culpable de algo. Que si no era eso nos íbamos a juicio. Había un porcentaje muy alto en juicio de que fuera colectivo, otra de las figuras macabras de la justicia norteamericana. No entiendo cómo pueden haber juicios colectivos cuando son tan particularizados los casos de gente que puede estar haciendo cosas similares pero no iguales en cosas diferentes. Y si a eso le sumas que hay inocentes, pues imagínate lo delicado que los metan a todos dentro de la misma bolsa. Me llama Mark y me dice, no me lo va a creer, me acaba de llamar Andrea Hoffman, que ella, pues después de haber oído lo que oyó, de que había unas posibles identificaciones erróneas, que quiere reunirse con nosotros. Entonces llega mi abogado, el señor Mike Cyrus, con el señor Kacerowski y su equipo pues, de abogados en Estados Unidos, y hacen la presentación de quién soy yo, de cuál fue mi vida, de cuál es mi vida actual y lo que me está pasando en ese momento, y de cómo he sido confundido con otra persona, 2 personas adicionales con el mismo nombre mío,
que todo lo que se necesitaba era que la investigación que se hubiera hecho hubiera sido una investigación realmente profunda y se hubieran dado cuenta que ni siquiera las voces coincidían con lo que me estaban buscando. A las 4 horas les dicen a ellos, les dicen a mi abogado, tenos 48 horas para nosotros pronunciarnos. 24 horas después sale la orden de que han resuelto quitarme todos los cargos y dejarme en libertad. Nos fuimos ahí a la corte y no nos dejaron ni entrar, sino ahí afuera en una plazoleta a pleno rayo de sol, hasta que Mark logró sacar a Carlos, y eso le llevábamos bombas, le llevábamos todo. Él salió y pues a las primeras personas que vio fue a mi mamá y a mí. Yo fui el primero que lo abracé, yo no me aguanté, yo me le boté encima y... No, pues eso es un momento muy emocional, es un momento muy, muy bonito. Mi señora me recibió con un abrazo muy, muy grande. Por supuesto, yo a ella fue el director de orquesta realmente de mi familia mientras yo estuve preso. Y cuando llegamos a Bogotá, pues había un bus lleno de gente, de música, de todo. No, fue muy, muy emocionante. Y el primero que lo vio fue mi niño Sebastián, el mayor. Se bota al piso y sale corriendo, ve a mi papá, yo ni siquiera lo había visto a mi papá, y sale corriendo, se mete corriendo, entra y se le salta y se le pega de una pierna y le dice, Api, volviste, Api, volviste, Api, volviste. Y lo abraza y mi papá entonces lo alza y están todas las fotos de ese día donde Sebastián no se le suelta, o sea, está pegado al cuello de mi papá, abrazado al cuello de mi papá todo el tiempo y no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta. Carlos se tiene que sentir muy orgulloso de la educación que le dio a mis hijos. En el momento que sucedió esto me di cuenta de los hijos que tengo. Es algo que nos hizo más fuertes, nos unió como familia. Cada uno en su ramo se portó como un profesional, ninguno se cayó, todos creyendo en su papá. Fue muy agradable escuchar que por unanimidad habían tomado la determinación. Fue muy agradable ver que ellos habían hablado de 48 horas para tomar una determinación y que en 24 horas ya se estaba dando el dismissal, de quitar todos los cargos en contra mía. La alegría fue inmensa. La verdad, ya pues con los años y con lo que he vivido, tengo que confesar que se me atragantó la garganta y me puse a llorar. Ojalá que esto sea una lección para que se reevalúen los sistemas y se mire qué pasa. Que hay que apresar delincuentes, por supuesto. Que existe un tratado de extradición en el cual nos funciona para llevarse delincuentes a otro país para que los juzguen, fantástico. Pero que están cayendo inocentes, como el caso de mi papá, también pasa. Carlos es una persona muy creyente, él confía totalmente en Dios y él fue el que nos dio la fortaleza, porque si nosotros lo hubiéramos visto desbaratado, nosotros también nos habríamos desbaratado seguramente. Estoy con mi familia, que es lo básico. Tengo a mis nietos, que son mi vida entera. Tengo una gran confianza en Dios y sé que con Él, a donde sea, sigo para adelante. Fueron detenidos sin pruebas, condenados sin fundamentos y obligados a vivir en un infierno. Encontrándote en el momento incorrecto
y en el lugar equivocado. La consecuencia puede ser perder tu libertad.